Hola a todos, mi nombre es Diego Nicolás Valle Barrera. A continuación les explicaré unas cosas de electrónica aplicada. Mi profesora encargada se llama Alexandra Rodríguez. Entonces les empezaré hablando de fuentes controladas y las cuales podemos hacer con amplificadores operacionales y se pueden formar varios tipos de estas. Em, Se puede utilizar un voltaje de entrada para controlar un voltaje o corriente de salida, o una corriente de entrada para controlar un voltaje o corriente de salida. Entonces, estos tipos de conexión son adecuados para usarse en circuitos de instrumentos. Es una de las aplicaciones. Y lo primero que les explicaré son fuentes de voltaje controladas por voltaje. Eh, um, entonces acá tenemos que la fuente o estas fuentes cuya salida es V sub 0 la controla un voltaje de entrada V sub I y se ve que el voltaje de salida depende del voltaje de entrada. Em, el voltaje de salida simplemente sería V sub 0 igual a menos el cociente de RF sobre R1 por V, y esto sería igual a KB1, que K sería el factor de escala. Y a continuación ahí les está apareciendo la imagen de cómo se debe hacer con amplificadores. Entonces podemos ver los inversores y los no inversores. Luego les hablaré de corriente controlada por voltaje. Entonces la corriente de salida depende del voltaje de entrada, y la corriente a través del resistor de la carga RL debe ser el cociente de V1 sobre R1, y lo mismo, eso debe ser igual a KV1, o sea, el factor de escala. Entonces a continuación también les estará apareciendo una imagen ahí en la pantalla de cómo debe ir conectado al amplificador. Lo siguiente sería fuente de voltaje controlada por corriente, y aquí el voltaje de salida depende de la corriente de entrada, y el voltaje de salida debe ser menos la corriente 1 por RL, y otra vez ahí aparece nuestro factor de escala por la corriente. Entonces a continuación les está apareciendo una imagen de cómo se debe montar. Lo siguiente que les voy a hablar es fuente de corriente controlada por corriente, y este es uno como de los más importantes, y además la corriente es más difícil de hallar, y a continuación pues les diré algo de eso. Entonces en este tipo de circuito se proporciona una corriente de salida que depende de la corriente de entrada, y se puede mostrar que la corriente de entrada I1 resulta ser la corriente de salida I sub 0, por lo que I sub 0 es igual a I1 más I2. Eso es entonces ley de corrientes, y uno más, hallamos eso, entonces sería, reemplazamos eso, perdón, y sería I1 más el cociente de I1 por R1 sobre R2, y al hacer la correspondiente operación sería 1 más el cociente de R1 sobre R2 por I2, y otra vez vuelve a aparecer nuestro factor de escala, o sea sería K por I1. A continuación les explicaré algo de multivibradora estable, perdón, y, que más o menos es como utilizar realimentación positiva y negativa a la vez en un amplificador, y con esto es posible diseñar un oscilador de onda cuadrada, y se le conoce como multivibradora estable. Entonces el funcionamiento es más o menos así. Por las propias asimetrías del circuito del operacional, del amplificador más bien, una de las entradas de este tendrá más tensión que la otra, y lo que hará que en cuanto se conecte la alimentación entre en saturación. Si el amplificador está saturado positivamente, C1, el condensador 1, el cual estará apareciendo en pantalla, se cargará a través de R3, y entonces esta tensión de C1 se compara con la tensión en R2, que más o menos es una fracción del BS. Y entonces ahí, de forma que cuando BC llegue a igualar la tensión de R2, el amplificador se compara y se equilibra, o sea, BS sería igual a 0 voltios, con lo que aplica 0 voltios
Ahí al terminar un inversor y como en el inversor hay una tensión BC positiva, el operacional satura inmediatamente negativo y así se establece un proceso de descarga y carga en sentido contrario del condensador hasta que BC llega de nuevo a igualar la tensión en R1, momento en el que el comprador se equilibra de nuevo con BC y que sería igual a 0 voltios. Entonces más o menos así es como el principio. Y a continuación va algo de detectores de cruces con histéresis, perdón. Se trata de un comprador inversor y, o sea, la entrada es por la terminal inversora y puede ser regenerativo y también posee una retroalimentación negativa. Entonces, a continuación estará apareciendo en pantalla. Y les hablaré algo de detectores de nivel que también les aparecerá ahorita en pantalla. Y esto es como un circuito con ancho de histéresis grande. Se emplean lazos de realimentación no lineal en generadores de ondas cuadradas y triangulares. Más o menos es como la aplicación de los detectores de nivel y de cruce. Entonces eso ha sido todo y muchas gracias.